Bueno, ayer por la noche colgábamos la portada del equipo en la pestaña de comunidad y pues estallaba todo, ¿no? No solamente cuando salía, sino cuando la puse en la comunidad también toda nuestra comunidad, además que pelotas, pues flipó, ¿no? Humo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, Adri? ¿Qué pasa con Mbappé? La portada del equipo era esta y no decía otra cosa, como podéis leer. El Barça se posiciona por Mbappé y en el propio artículo desgranaban unos movimientos del Barça en cuanto a acercarse al entorno de Mbappé para intentar concertar una reunión de Xavi con el futbolista francés, con la idea de posicionarse e intentar un fichaje que parecía cerrado por el Madrid. He hablado con gente muy bien informada, por eso me he esperado a hacer el vídeo. Y tengo también pues los WhatsApp, los voy a enseñar todos. La versión del entorno. La versión de Mbappé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en este vídeo donde vamos a hablar de la noticia rotunda, el bombazo que soltaba ayer el diario L'Equipe, el medio de Francia, que es seguramente mejor informado que tiene más prestigio a nivel internacional, uno de los primeros en avanzar el movimiento de Messi a París, uno de los primeros, sin lugar a dudas, en saber todo lo relacionado con el Club Estado de París. Un medio que aseveraba, como hemos visto en la portada, que el Barça se posicionaba y se movía por Kylian Mbappé. Os repito, en el artículo inclusive daban datos de una posible búsqueda de una reunión, de concertar una reunión entre Xavi y el entorno de Mbappé o con el propio futbolista para presentarle el proyecto deportivo y que Kylian, al cual le achacan dudas severas de qué hacer, si renovar con el París, irse a otro equipo o al Real Madrid, pues con la intención de hacerle dudar todavía más y plantearse la posibilidad de venir al Barça. Tenéis que remontaros a esta información que dio Minguella ya hace mucho tiempo, que el Barça descartó a Mbappé, estaba prácticamente hecho, su padre es culé, y lo descartó para firmar a Dembélé, un error que yo creo que será histórico, más si cabe, cuando Kylian rubrique su firma con el contrato del Real Madrid. Un error histórico porque evidentemente Mbappé va a ser uno, si no es ya el mejor jugador del mundo, y Dembélé, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, esta información, como digo, desgranaba estos movimientos en cuanto al entorno, a los acercamientos del Barça al entorno de Kylian Mbappé, buscando una posible, pues no sé, vía de escape o no se sabe qué. Muchos dicen que es para enturbiar, muchos dicen que la noticia salga, porque encima es esto, sale del periodista Barroso, uno de los periodistas más cercanos al núcleo duro de Mbappé, o sea que no es que lo haya dicho cualquier otro, sino que lo ha dicho uno de los periodistas más cercanos al núcleo duro, tiene amistad con su madre, etcétera, etcétera, o sea que es un periodista que es una fuente muy fiable. Pues la gente decía, que lo diga este señor es porque realmente tiene que pasar algo, o sea, esto no es un tiro al aire, esto no es un tiro al aire. Y todo esto ha hecho que pues en Madrid se pongan nerviosos, y en el mundo del fútbol pues estalle evidentemente todo el panorama. La primera versión, que es la del Barça, desmienten cualquier contacto y desmienten cualquier acercamiento al entorno de Mbappé. El club blaugrana afirma no haberse acercado para nada a Mbappé. De hecho, saben desde hace meses, esta es la versión del club catalán, saben desde hace meses que Mbappé tiene algo con el Real Madrid y que va a firmar a partir del 1 de julio oficialmente con el conjunto blanco. Desestiman cualquier movimiento, desestiman cualquier llamada, cualquier cruce entre intermediarios. El Barça niega en rotundo cualquier acercamiento, esta es la versión que nos ha dado el club, con el entorno del francés y, de hecho, no entienden y se encuentran igual de sorprendidos pues con todo lo que viene siendo el estallido de esta noticia, ¿no? Preguntan, oye, ¿y esto por qué? Se lo preguntan por lo que os digo, porque no lo dice, no sé, con todos los respetos, Pipi Estrada. Lo está diciendo un periodista íntimo amigo de la madre y además del núcleo duro de Mbappé. Entonces, en el Barça han pillado como un poco a contrapié. Entienden que es una medida de presión, a lo mejor,
por parte del núcleo duro de Mbappé al Real Madrid para que no firmen a Haaland, queremos ser la única estrella, para pedir más dinero, después de que se filtre esa cantidad astronómica que estaría pidiendo Haaland y que además se filtre también que Haaland habría desestimado la primera oferta del City porque su sueño es jugar en Madrid. Bueno, una serie de acontecimientos que podrían justificar el hecho de que esta noticia saliese justamente ahora, pero repito, desde la junta directiva, Laporta, todos los directivos les ha pillado a contrapié y no entienden nada en absoluto. Es más, lo desmienten rotundamente. Luego está la versión del propio entorno de Mbappé. Os he dicho antes, intentaré recabar todo el máximo de pruebas, voy a intentar moverme el máximo en cuanto para tener pues toda la certeza para venir aquí a hablaros de esto. No se puede venir aquí a hablar de esto, que es un caso serio, con cualquier tontería. Y me he puesto en contacto con una de las personas también muy cercanas al entorno, al núcleo duro. Os voy a dejar por aquí la captura de los WhatsApps y más o menos os voy a traducir, para los que no sepáis francés, lo que viene a decirme esta persona, digamos, en cuanto a lo que está pasando en esta situación. Una situación en la que ellos mantienen directamente que el interés es real. Pero, ¿qué dicen del acercamiento? ¿Qué hay de cierto? Mi pregunta es esa, ¿no? Le he preguntado directamente qué hay de cierto en todo lo que está saliendo, porque a nosotros, el Barça nos lo desmiente, lo que os acabo de contar. Y la respuesta ha sido la siguiente, traduzco. No necesitamos que el Barça se posicione o presione para saber que quieren a Mbappé. Todos los grandes clubes del mundo quieren a Kylian. En Inglaterra, en Italia e inclusive el PSG, que quiere renovarlo por una fortuna. El Barça contactó con Mbappé y esto te lo puedo asegurar, es un hecho, mi amigo. Por lo demás, vamos a ver cómo evoluciona el caso. Pero de momento, el Madrid va por delante. Esto es lo que me decían, como digo, pues la persona esta con la que he contactado, que he logrado contactar, muy cercana al entorno de Kylian. Bueno, entiendo como medida de presión. No entiendo mucho el tema de decir, no necesitamos que el Barça presione o se posicione. Bueno, no necesitamos que el Barça lo haga oficialmente. Vamos, que Mbappé lo quiere todo el mundo, eso es cierto. Pero no sé si están jugando ahí con una probabilidad, ¿no? Que es obvio, o sea, mañana va Mbappé y dice quiero jugar en el Barça lo va a fichar. Pero están jugando bien con una probabilidad, ¿no? No necesitamos que esto sea 100% certero para decir que lo quieren. Pero a la vez me aseguran y me aseveran que el Barça sí ha contactado con Mbappé. Todo lo contrario a lo que hace, en este caso, el Barça, que es desmentirlo. Algo que seguramente no nos despeja las dudas. Tú te puedes creer la versión que quieras. Yo te he traído aquí las dos para que este vídeo sea lo más informativo y, sobre todo, lo más fiel a la realidad posible. Mi única intención era que, evidentemente, tuvierais pues las dos partes de una manera directa y de una manera lo más fiel posible a la realidad. Desde una punta se insiste en que es cierto, en que han habido contactos, pero aunque el Barça no quiera decirlo, el PSG lo sabe, y por otra parte el Barça lo desmiente en absoluto y aseguran que sabe que lo tiene hecho por el Real Madrid. ¿Y qué piensas tú? Abajo en los comentarios te voy a estar leyendo. Déjame tu opinión sobre esto, déjame un buen like, creo que este vídeo es de investigación y se lo merece, y suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo. Pasa un buen fin de semana y Forza Barça.